buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Hoy es sábado, son las 12:30 del día y la verdad es que quiero darles la noticia que a partir de hoy, Vitalidad Consciente, vamos a estar a partir de las 12 del día. Muchas gracias por acompañarnos. 12:30. 12:30, perdón, tienes toda la razón. Yo me quedé con el chip anterior. 12:30 del día, muchas gracias por acompañarnos. Somos Live Su Casa. Y bueno, hoy tenemos una gran invitada, ¿verdad, Cris? Para que nos Claro que sí, de hecho, muchísimas gracias, Marlene, por acompañarnos. Marlene Rojo, bienvenida. Marlene, bueno, es una estuche de monerías. Ella es coach transformacional, su perfil es más ontológico, pero sin embargo lo complementa también con coaching en liderazgo empresarial y además tiene otra formación, otras disciplinas, ¿no? En las que está especializada, constelaciones familiares, biodescodificación, numerología, diferentes disciplinas. Pero entonces hoy tenemos un tema súper interesante que además es muy... Veremos cómo lo abordamos, porque sin duda este programa es para generar conciencia y el tema de la biodescodificación es como centrarnos, ¿no?, en lo que por ahí tenemos no resuelto. Y hoy el tema es biodescodificación justamente del COVID-19. Marlene, bienvenida. Bienvenida. Hola. Somos Live. Y en Vitalidad Consciente. Un gusto estar con ustedes. Gracias, buenos días gracias. A todos. Buenos días, bienvenidos. ¿O ya tardes? Tardes ya. Ya tardes. Sí, tardes, sí. Oye, Marlene, bueno, para empezar, a mí primero me gustaría, para nuestros amigos en la audiencia, que nos cuentes primero qué es la biodescodificación. Pues mira, la biodescodificación es una alternativa es una alternativa como de la medicina que nos ayuda a descubrir cuál es la emoción que nos generan ciertas enfermedades. No sé si por ahí hemos escuchado como esa frase típica de el cuerpo habla, lo que tu mente calla. Claro. Entonces, muchas veces tenemos emociones, no sé, un miedo, un impacto, una pérdida, alguna cuestión que nos causa alguna emoción que puede ser miedo, angustia. Y todas esas emociones, si las guardamos y realmente no las trabajamos o no las platicamos o no las sanamos, simplemente se ven manifestadas en alguna enfermedad. Ok, entonces es algo como muy interesante, pero está padre porque la sanación viene cuando descubrimos la emoción de esa enfermedad, la descubrimos, empezamos a sanar desde ese momento, pero también es importante decodificarla para poder no volver a recurrir en una misma enfermedad o evitarnos alguna enfermedad. Claro. Okay. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, Marlene, qué bueno que estás aquí, muchas gracias, porque yo tengo una pregunta no resuelta y es muy difícil que alguien la pueda responder, le entiendo, porque esto del COVID es nuevo, pero me doy cuenta que a todos nos pasa, lo abordamos de una manera súper distinta. Hay gente que no le da, hay gente que es asintomática, hay gente que le dan síntomas terriblemente fuertes, hay gente que nos abandona y se va al otro plano. Entonces, la misma situación para cada persona ha actuado de una manera distinta. No es como la gripa, ¿no? Que cada que nos da gripa nos da catarro y los mismos síntomas, sino estos son síntomas completamente distintos. No, incluso hasta una gripa nos da diferente a cada persona. Uh-huh. Sabemos que hay gripas que de repente nos tumban algunas personas, otras como que lo pasamos súper rápido, pero ¿a qué se refiere todo esto? Me voy a ir un poquito como a la parte científica, como para que podamos como comprenderlo un poco mejor. Fíjate, sabemos que es un virus nuevo, que evidentemente ahorita no está como la cura, pero si nosotros nos hacemos conscientes a través de la biodescodificación, podemos contrarrestar el virus, siempre y cuando confiemos muchísimo en nuestro sistema inmune, ¿ok? Si nosotros realmente confiamos mucho en esa parte, créeme que el virus, o sea, realmente no va a ser, o sea, vamos a manifestarlo, más bien dicho, de manera asintomática, como ahorita se está viendo en estos casos. Entonces, sabemos que nosotros estamos compuestos de muchísimos microbios, o sea, estamos compuestos de miles, o sea, nunca terminaríamos de contar los microbios de los cuales estamos compuestos. Y entendemos que por microbios entran, no sé, parásitos, hongos, bacterias, virus, que en este caso nos vamos a enfocar más que nada al virus, ¿ok? Pero para que estos microbios realmente no puedan hacerse como tan poderosos dentro de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico es quien realmente los contrarresta, ¿ok? Entonces, sabemos que este virus es completamente nuevo y en el momento en el que entra a nuestro cuerpo, pues evidentemente nuestro cuerpo no lo conoce. O sea, conoce el virus de la gripa. ¿Qué otro virus por ahí tenemos como famosillo? No sé, hay como hepatitis, ¿no? Ajá.
que obviamente cuando entran a nuestro cuerpo son completamente nuevos y el sistema inmune requiere empezar a reconocerlo y ver cómo empieza a atacar para que el sistema inmune sea como muchísimo más poderoso y lo pueda contrarrestar, ¿ok? Entonces, aquí hay un proceso, hay dos fases. Tenemos la fase de la simpaticotonía, que en esta fase es donde realmente nosotros adquirimos el virus. Ahorita voy a hablar específicamente del virus del COVID, porque evidentemente estas etapas entran en diferentes maneras dependiendo de las enfermedades. Entonces, en la simpaticotonía es donde realmente nosotros adquirimos la enfermedad y en este caso el virus. Y nosotros adquirimos el virus en la simpaticotonía porque son momentos en los que recibimos una emoción que no podemos controlar de ninguna manera. Por ejemplo, el estrés. Sentimos estrés y no hay manera como de controlarlo, simplemente sentimos como la emoción, la ansiedad, ¿no? La ansiedad, el estrés, que de repente sentimos como un susto así como que de la nada, se altera como todo nuestro cuerpo y simplemente son emociones que no podemos controlar y es ahí donde empieza a atacar el virus, es ahí donde entra completamente. Una vez que estamos en el proceso de la simpaticotonía, que si lo relacionamos como a todo lo que está sucediendo, es que escuchamos del virus y qué pasó con toda la sociedad. Hubo demasiado miedo, demasiada ansiedad, demasiada incertidumbre. ¿Qué va a pasar si lo contraigo? Y lo primerito que pensamos, o sea, cuando escuchamos ese virus es, si te toca o llegas a infectarte del virus, te vas a morir. Entonces, todo eso generaba un miedo y una parálisis muy grande y todo ese es el proceso de la simpaticotonía, cuando tenemos algo que es desconocido, que no sabemos cómo actuar en ello. Una vez que nos tranquilizamos y que ya empezamos a salir de esa fase, entramos a una fase que se llama la vagotonía. La vagotonía es la fase de recuperación. Es donde realmente empezamos a dejar que el sistema inmune empiece a actuar. ¿Para qué? Para que el sistema inmune sea muchísimo más fuerte y el virus no pueda atacar y ya forme como parte de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, en la vagotonía es cuando entramos en ese proceso en el que ya nos sentimos aliviados, en los que, por ejemplo, estamos fuera de casa y estamos en simpaticotonía porque me vas a infectar. Si toses, seguramente me vas a infectar. Si hay mucha gente, el nivel de contagio sube. Entonces, estamos en ese proceso. ¿Cuándo entramos en vagotonía? Cuando nos sentimos a lo mejor en casa. Está todo limpio. Ya no hay nadie que me pueda estornudar como cerca de mí. Me siento seguro. O sea, la vagotonía es cuando ya entramos en ese proceso de calma, en nuestra zona de confort, donde ya no hay absolutamente nada que nos preocupe. Ahí dejamos que el sistema inmune ataque y ahí es donde empieza la fase de la recuperación. ¿Ok? Esto suena como muy bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros no dejamos actuar a la vagotonía confiando plenamente en nuestro sistema inmune, es cuando realmente se empieza a manifestar en todos los síntomas que hemos escuchado que se manifiesta en la gente, que hay dolor de cabeza, que de repente pierden el gusto del olfato, que no perciben la comida, y así nos vamos con más síntomas como más fuertes, pues ya tenemos cuestiones como de tos, que ya no pueden respirar, hasta que llegan a un momento en el que requieren ser entubados. ¿Por qué? Porque no confiamos en el sistema inmune y seguimos teniendo miedo. Cuando nosotros no confiamos en nuestro sistema inmune, es cuando realmente necesitamos ayuda externa, entramos en un conflicto interno, ahorita vamos a hablar de los conflictos internos, entramos en un conflicto interno enormemente por el miedo y toda la incertidumbre que hay, y es ahí cuando nosotros requerimos la ayuda externa, que es cuando ya requerimos los medicamentos o la ayuda de un médico o ya está la hospitalización. ¿Hasta aquí como que tenemos alguna duda? No, está muy claro. Sí, exacto. Okay. Bueno, entonces, este virus, como es nuevo, evidentemente se hizo un virus colectivo. Y cuando nosotros tenemos un virus, evidentemente este virus tiene que evolucionar, tiene que empezar a actuar. Entonces, este virus surge a través de acontecimientos masivos. Sabemos que surgió de China, ¿no? O sea, salió como de allá, entonces empieza a llegar, se empieza a dispersar por todo el mundo y lo último que queríamos era como que en este caso que somos mexicanos, pues que nos llegaran a este país, ¿ok? Entonces, todos los conflictos colectivos, cuando llegan hasta ese lugar,
es donde realmente nace una pandemia. Y esta pandemia se hizo colectiva a través de un virus colectivo que empezamos como a escuchar en todos lados. Entonces, ¿cuál fue la clave que generara como muchísimo miedo entre nosotros de que nadie sabía cómo curarlo? De que nadie sabía, o sea, hasta el momento no sabemos A la fecha no cómo hay. curarlo y evidentemente generó un miedo increíble. Ahora, en cada persona tenemos emociones diferentes, o sea, los miedos son diferentes, la incertidumbre es diferente, la ansiedad es diferente, entonces es por eso que en diferentes tipos de personas se manifiesta completamente diferente, ¿ok? Entonces, si nosotros, aquí hay un punto como muy clave, si nosotros tenemos resistencia a adquirir el virus, adivina qué estamos generando. ¿Tienen idea, chicas? Si tenemos resistencia a adquirirlo, estamos Ajá, generando, pues, el Pues es sistema. miedo, ¿no? Al final del día. exactamente. Sí. Entonces, la resistencia en sí es a que no estamos confiando completamente en todo nuestro sistema inmunológico. O sea, no confiamos que realmente nosotros tenemos la fortaleza completa de poder contrarrestarlo. ¿Ok? Y si seguimos creyendo, la resistencia nace desde el momento en que necesitamos algo externo para poder resolverlo. Cuando debemos de estar como 100% plenos y confiables de que la responsabilidad está dentro de nosotros. Ahorita les voy a decir cómo confiar en nuestro sistema inmune, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia de todo eso, y creo que es una frase que yo creo que tú también has escuchado como mucho, Cristina, pero cuando miramos algo, ¿qué decimos? Cuando algo es mirado, es sanado, ¿ok? Entonces, Sanado. entonces, ahorita les voy a hablar un poquito de, por ejemplo, de los síntomas de cuando se ven manifestados y qué, o sea, qué es lo que significa esa enfermedad, o sea, si ataca a cierto órgano, cierta enfermedad, qué significa y cómo lo podemos empezar como a contrarrestar y la causa del por qué hay personas que llegan a desarrollar esos síntomas y que llegan incluso hasta llegar a un hospital y cómo poder evitarlo. ¿Ok? Y los que son asintomáticos, ¿no? Que ¿Sabes al final qué? del Los día, pues, asintomáticos no tienen miedo. O exacto. sea, ha habido personas asintomáticas que ni siquiera se han dado cuenta. Pero bueno, Entonces, perdón que te interrumpa, Marlene, pero sí, yo sí conozco personas que han declarado abiertamente, se nota, que no tenían nada de miedo. Infectaron y se les fue muy mal a algunas personas. que tenemos dentro de nosotros y que aún no Son hemos como conscientes, sanado o exacto. Es identificado. una cosa es que yo diga no ¿Ok? tengo miedo o mi percepción de lo que es el miedo, pero si tengo alguna emoción no sanada, es donde le estoy abriendo la puerta, o sea, mis defensas Donde me engancho bajan, ahí. donde se O sea, engancha mi inconsciente de alguna manera, ¿no? Entiendo. exactamente. Entonces, fíjate, laringitis, ¿ok? La laringitis, cuando nosotros empezamos a manifestar temas de laringitis, tiene que ver con conflictos de nosotros hacia un pánico que tenemos, o sea, es un gran terror o un enorme susto que tenemos. O sea, por ejemplo, en este caso, si lo relacionamos como en la cuestión del COVID, ¿cuál podría ser un pánico terror que podría tener la gente? A morirse, ¿no? Ese sería como el primerito. Otros es un miedo enorme, es a caer en un hospital, porque en automático dicen, o sea, llego al hospital y sé que no voy a volver a ver a mi familia. O hay veces que de repente tenemos un familiar ya infectado y está en el hospital y sabemos que no lo pueden ver, entonces empiezan a manifestar la gente que está afuera y que apenas está comenzando con el virus, el miedo a qué tal que no lo vuelvo a ver, qué tal que no vuelve a salir del hospital. Entonces, si empezamos a generar ese pánico, vamos a empezar a manifestar, o sea, si tenemos el virus, problemas con la laringitis. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo importante es como, a ver, estar tranquilo, confiar a lo mejor que tu persona va a salir, o sea, llegas a estar como en el hospital, es como de confiar de que realmente, o sea, una laringitis no te puede matar, o sea, es como simplemente empezar a evitar ese miedo o ese terror. ¿Ok? Okay. Okay. La neumonía, que es como el síntoma máximo más grave, ¿no? Que tiene esta Ajá, enfermedad, la lo que es neumonía y los la bronquios, ¿no? fibrosis. Ajá. Exacto, a eso voy. Mira, pulmones, que es como la parte como de la fibrosis.
Los pulmones, cuando ya se ven afectados los pulmones, es cuando la persona tiene emociones con un fuerte miedo a la muerte, o sea, que dicen en automático, ay, ya me dio el virus y me voy a morir. O sea, que su primera impresión es, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y de hecho su me voy a morir es muchísimo más grande que el querer sanarse, el querer como buscar la solución para poder sanarse. Entonces, es un fuerte miedo a la muerte, es miedo como a morir, y es cuando empieza a faltar como, o sea, dan como temas como de asfixia, y sabemos que la asfixia es cuando no podemos como respirar, hay como problemas para poder respirar, ¿ok? Entonces, es miedo a morir o al ver morir a otra persona que es importante para ti, ¿ok? O también cuando lo relacionan a cuando no tienen, como que tienen mucho miedo o no les gusta ver sufrir a la gente. Ves que de repente tenemos a gente que amamos mucho y es horrible como verlos Claro, sufrir enfermo, por sufrir. eso. Ajá, entonces todo ese tipo de emociones afecta a los pulmones, pero básicamente la gente que manifiesta ya la cuestión de pulmones y fibrosis es porque tiene mucho miedo a morir. O sea, todo su pensamiento está enfocado en eso, ¿ok? Los bronquios. Los bronquios es una necesidad enorme de empezar a defender mi territorio. En este caso del COVID, sabemos mucho que empezamos, o sea, con todo este miedo colectivo, lo primero que empezamos a escuchar es la sana distancia, que tengamos una distancia de 1.5 metros, o sea, que nadie se te acerque. Si ves que vas al banco, es como una silla sí, una silla no, y o sea, lo primero que nos dicen es que nadie invada tu espacio. Exacto. Entonces, ahorita que empezó como todo el tema del COVID y que toda la gente tuvo que estar en casa trabajando en home office, hay gente que de repente no estaba acostumbrada a vivir con su familia, digo, más bien dicho, a convivir. Tanto, a convivir. sí. Exactamente, o sea, convivir, o sea, a lo mejor sí, o sea, no era lo mismo como de dormir juntos, pero de repente yo me voy a trabajar, yo me voy a la escuela, me voy con los amigos, estoy esporádica. Claro. Entonces, los bronquios es una necesidad enorme de defender mi territorio. ¿Cómo lo puedes defender? Es como de, si siento que te me acercas, me vas a contagiar, o gente que está así en su casa, que ya estás, o sea, hay gente que de verdad fue como mucho hartazgo el estar así conviviendo 3 meses, 90 días con su gente, que de repente sintieron que estaban invadiendo su territorio. Entonces, bronquios es necesidad de empezar a defender mi territorio, o es un conflicto de amenaza de territorio, que de repente sentían como que estaban invadiendo como mucho su espacio. Eso explicaría un poco, porque yo, como Vero mencionó, hay yo conozco casos, es que me he cuidado, estoy en mi casa, no salgo, y aún así me dio. O sea, tiene que ver con eso, que pues a lo mejor estando en mi casa yo misma lo estoy atrayendo justamente porque están invadiendo mi espacio. Sí, porque a lo mejor eres como muy autosuficiente y hay gente que siente que se le invade el espacio si de repente está la pareja o la mamá y están preguntando así, ¿y qué estás haciendo? ¿Y en qué estás trabajando en este momento? ¿Y por qué no te cambiaste de ropa y por qué estás todo el tiempo en pijama? Entonces, si eres alguien muy independiente, pues tú sabrás si quieres trabajar en pijama o qué estás haciendo, pero el hecho de que te pregunten, hay personas que con eso sienten que están invadiendo. El espacio. Entonces, cuando hay una invasión de espacio muy fuerte, se empieza a desarrollar la ira y se siente una amenaza del territorio, y es ahí donde se detona la emoción y se empieza a detonar como las cuestiones de los bronquios. ¿Les hace sentido? Okay, tenemos una pregunta de Iván de los Santos. ¿Qué hay de los virus, bacterias, genética, mutaciones? ¿Estás diciendo que nos enfermamos porque mi inconsciente anda depre? No exactamente, pero... Pues sí, mira, la depresión sabemos que ayuda a bajar mucho el sistema inmune. Entonces es como estar en un proceso de simpaticotonía, porque hay veces que esa emoción no se puede, no la podemos controlar. O sea, por más que tú le dices a una persona depresiva, anímate, sal, sonríe, pero si está en una profunda depresión, evidentemente está en un proceso de simpaticotonía, y es cuando la enfermedad empieza a manifestarse. Entonces, ahí ya nos meteríamos como en un tema como más profundo, porque pues hay niveles de depresión. Hay depresiones como que te pueden durar, no sé, horas, unos días, y hay unas que sí requieren como un tratamiento ya más especializado para poder salir de ahí. Pero si de repente nos encontramos en un proceso de depre porque me cortó el novio, porque me corrieron del trabajo, es más fácil que te una contagies. Situación que no podemos manejar, tenemos el sistema inmune abajo, y entonces
empieza el contagio. O más bien dicho, surge el virus. Bueno, te voy a interrumpir un momento, Marlene. No sé, ¿tienes algún otro de tus dispositivos con el programa en vivo? Hay que bajar el volumen porque está haciendo eco. Nos están diciendo que está haciendo eco. Exacto. Okay. Listo. Sí, para que bajes todo el volumen. ¿Ya nos escuchas? Sí, ¿ya nos escucha? Ya nos escucha. Perfecto, ya nos escucha. Gracias, muchas gracias. Perdón. Bueno, ahora vamos a, por ejemplo, temas de nariz. Ves que de repente algunos empiezan como a manifestar como un tipo de gripa o hay no pueden respirar. Constipación, exacto. Entonces, cuando empezamos a manifestar problemas de nariz, es cuando sentimos emociones de problemas de separación. O sea, de que alguien, o sea, me están separando de algo. De que, por ejemplo, no nos estamos permitiendo el no sentir esa separación. Por ejemplo, no sé, nos meten a casa, no podemos salir y de repente había personas que estaban como muy familiarizadas a visitar que a la mamá, que a los hermanos, que a la abuelita, que a los hijos, de repente, pum, o sea, no puedes salir de casa por X tiempo y empiezan a manifestar como de, es que te extraño, o sea, pero ¿por qué nos separaron? Entonces empiezan como a culpar a la pandemia, al virus y no sé qué, y es cuando ya empezamos a manifestar cuestiones de nariz. Cuando tenemos temas de separación, sin que nosotros lo hayamos como provocado, o sea, que haya sido imposición. Puede ser de todos los síntomas, o sea, goteo o incluso sí. te tapa la nariz. Caso, aplica en todo tema. Todos los síntomas. Ajá. Ahorita te voy a dar un ejemplo que aparece mucho en Navidad, ahorita que se viene la época. A mí me pasa todas las mañanas, de repente no puedo respirar y no estoy enferma, pero siento que, y estoy limpia la nariz, pero no puedo respirar, me cuesta mucho trabajo. Ya hasta el ratito ya como que empiezo a respirar otra vez normal, pero yo siempre me pregunté, ¿qué está pasando si traigo limpia la nariz? No tengo hijos. ¿Vives con alguien más? Sí, con mi pareja y con mis perritos. Ok, pues no sé, mira, obviamente en cada persona es descubrir la emoción de raíz, pero no sé, empieza como a observarte, a detectar, si eso no lo manifiestas a lo mejor cuando tu esposo se va a trabajar, a lo mejor inconscientemente lo empiezas a extrañar o te da miedo como que no regrese. Extraño la gente. Extraño a la gente, extraño salir, extraño a mi gente, extraño abrazar a las personas. No eso tiene que ser alguien, o sea, también puede ser algo, ¿me explico? Algo, extraño, claro. A lo mejor estaba habituada a salir todos los días a correr porque me encantaba respirar el aire puro y hoy no lo hago, o sea, puede ser también así algo material, ¿ok? Entiendo. Y en el caso de cuando hay mucha mucosidad, es porque la separación fue como obligada, o sea, como lo que te comentaba ahorita, así de, pues sí, soy ya una persona de la tercera edad, no puedo ver a mis nietos, no puedo ver a mis hijos, porque me están cuidando de que no me vaya a contagiar, ¿ok? Entonces, también aquí, también entran la parte de cuando entra la nariz, y nos enfermamos como ves que en diciembre nos enfermamos mucho como de la tos y todo eso, también tiene que ver, porque recuerda que los bronquios, o sea, que se manifiesta la tos y todo eso, tiene que ver con temas de territorio. Entonces, ves que en diciembre se da mucho como, ay, es la época de amor, de dar, de los abrazos, del apapacho. Entonces, hay gente que no le gusta el contacto físico. No le gusta. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en la cena de Navidad o en los intercambios o en la cena? Que el abrazo, ¿no? Todo el abrazo. Y hay gente que así como que dice, no me gusta, pero pues obviamente no lo puedo evitar porque van a decir que chocante, que amargoso. Entonces empiezan a sentir el contacto, estas personas empiezan a sentir que invaden su territorio y empiezan a manifestar la tos y los problemas de garganta y de bronquios. Y la manera en cómo empezamos a sacarlo es a través del moquito. El moquito es la sanación. Cuando estamos ya con gripe y demasiado moco es porque estamos liberando completamente la emoción que en ese momento requería ser trabajada. ¿Ok? Es también por eso que en diciembre hay muchísimas gripas. Ya. ¿Va? Entiendo. Garganta. Es miedo a no expresar o miedo a ofender o lastimar a alguien. Aquí hay dos casos. Por ejemplo, el miedo a no expresar, puedes manifestar dolor de garganta cuando no te atreves a decir algo, por miedo, por enojo, porque ya no pudiste, pero que te quedaste con las palabras ahí sin poderlas decir. Obviamente te quedas con la emoción y se puede manifestar dolor de garganta. Y el otro caso es cuando es miedo a ofender
o a lastimar a alguien, esto se da muchísimo cuando estamos enojados. Que de repente estamos enojados, estamos así con la emoción a todo lo que da y decimos todo lo que tenemos que decir, pero hasta lo que no queríamos decir, que de repente se nos baja el enojo y nos arrepentimos así de, uy, ¿para qué dije esto, no? Claro, a lo sí, mejor dijiste una verdad, pero te arrepentiste, porque a lo mejor la manera en como la dijimos fue súper hiriente. Entonces, también en ese caso se puede manifestar dolor de garganta. Entonces, Oye, cuando y tengamos... escribir funciona, supongo. Sí, 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 Cuando sí. no puedas decir algo, lo puedes escribir y eso Exacto. te evitaría un dolor de garganta, ¿puede ser? ¿Sí? O de repente sientes dolor de garganta y es como, pregúntate así como de, ¿qué no dije? Entonces, si no fue algo así, de repente es como, ¿o qué dije? Que ya no me gustó haberlo dicho, aunque haya sido honesto, ¿me explico? Y así de, claro, tuve una pelea con mi jefe, me peleé con mi pareja, tuve Claro. ahí algo que no me gustó con mi mamá, con mi hermana, y lo detectas, lo ves, y te lo aseguro que sí, sí, se han generado esa parte donde hay dolorcitos de garganta que dices, ay, me voy a enfermar, ya me está doliendo y de repente identificas la emoción y ya pasan como unas horitas al otro día y ya estás como si no hubiera pasado. Ujú, Es ujú. porque detectas la A mí emoción. me acaba de pasar, por eso me Ujú. quedé pensando, bueno, yo lo escribí, porque me di Sí, cuenta que el domingo amanecí, para amanecer lunes, traía toda ajá. la garganta irritada. Entonces dije, algo me está faltando. Entonces empecé a escribir cosas y bueno, tomé algunos remedios caseros que tengo y ya, Ujú. suficiente, ya no tuve ningún dolor de garganta. Entonces también creo que escribir es importante, o sea, Es muy bueno. cómo sacar las cosas para que no te enfermes. Eso es importante. ¿Cómo le decimos Sí. a la audiencia? No, y Sácalo de ser esta manera. consciente, ¿no? También. Ujú, claro, hacer conciencia. Sí, ser consciente de cuál es la emoción. Eso nos ayudaría mucho y a nuestra audiencia, Marlene. Si nos pudieras decir como herramientas, ¿no? Ujú. Para poder procesar estas emociones que no llegan a bajar o a poner en jaque a nuestro sistema inmune, ¿no? Sí, mira, déjame termino nada más me faltan Sí, como tres enfermedades y ya si claro. quieres pasamos Y nos porque vamos una, a corte, de hecho, nos vamos a corte porque estamos ya a punto de estar Sí. de regreso y del ya corte, regresamos ya con hablamos cómo, eso. cómo contrarrestarla, Me ¿va? encanta. Ah, Bueno, perfecto. la tos es cuando se manifiesta la tos es porque te funciona para alejar a otros. Cuando tosemos, en automático, hacemos que la gente no se nos acerque. Entonces, hay veces que nos sentimos como así de, ay, no quiero gente, no quiero que me toquen, me siento como muy, y que están invadiendo mi territorio, entonces generamos la tos para empezar a alejar a los otros, ¿ok? Y es Y súper inconsciente, simplemente ¿no, Marlene? Es súper súper inconsciente. inconsciente, obviamente. Y obviamente la tos también se manifiesta cuando algo te estás guardando. Hay algo que quieres decir, pero no te atreves a decirlo por N situaciones que tú quieras. Me da miedo, lo voy a lastimar, voy a quedar mal, me van a ver mal. O sea, cuando no queremos decir algo, también se puede manifestar la tos. ¿Ok? Gripe, obviamente ya te había dicho, o sea, son invasiones de territorio o cuando están invadiendo como algún tipo de relaciones. Por ejemplo, tengo mi relación con mi pareja y de repente mi mamá es como se mete mucho, así de, pero ¿por qué él? Mejor dile, no hagas esto. Esas son también como invasiones de territorio. Fiebre, esto es súper importante. Bueno, me da como mucho así como, ay, siento así como bonito. Cuando nosotros manifestamos fiebre es porque necesitamos calor, necesitamos presencia, necesitamos afecto de alguien y manifestamos la gripe porque no lo tenemos. La Entonces, ¿qué fiebre. sucede cuando manifestamos gripe? En automático tú le dices a alguien, oye, es que creo que tengo gripe, o alguien cree que tienes gripe, y lo primero que hacen es tocarte La la frente. frente Ujú. o la mejilla, y en el momento en el que la gente te hace esto, ¿qué sientes? Ya sientes como Contacto. que le estás Apapacho. importando a alguien Sí, y que sí. hay afecto. Ujú. Entonces, si llegas a manifestar la gripe, empiezan como de, ay, te voy a tomar la temperatura, tómate un tecito, descansa, cobíjate. Entonces, es porque en ese momento necesitamos afecto, necesitamos cariño. Entonces, por eso se manifiesta la fiebre. ¿Ok? Y la neumonía, que es muy parecida a, bueno, que tiene que ver con los pulmones y los bronquios también, ya habíamos dicho, es el miedo a morir, pero también requieres hacer un proceso de cambio porque también necesitas como afecto como en tu espacio cuando se manifiesta la neumonía.
Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Digo, traje estas enfermedades porque son como las que más se Relacionan con detonan el COVID. con el virus. Entonces, si nosotros ya sabemos qué significa cada una, y en el momento en el que empezamos a manifestarlos así como de, ay, me está dando calentura, me está dando este dolor de cabeza, empieza a detectar, o sea, cuál es la emoción que te dije, identifícala y en ese momento vamos a hacer que la emoción no se vuelva enfermedad. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que la hacemos consciente, la empezamos a sanar. Y desde este lugar podemos evitar el caer en un hospital, en manifestar que seamos Más síntomas. intubados o lo que sea. Ok, perfecto. Perfecto. Súper interesante, ¿no? Y lo difícil aquí es cacharse y ser consciente justo de cuál es esa emoción que nos está deprimiendo el sistema Sí, inmunológico. porque está en Tenemos, sí, inconsciente, totalmente. sí, totalmente. Muy bien. Tenemos que ir a un corte rapidísimo, amigos, pero regresamos ahora sí con herramientas de cómo ayudarnos, ¿no? Nosotros mismos Exacto. para cachar estas emociones y poderlas mirarlas para sanarlas. Exacto. Muchas gracias. No, no se vayan. Por favor, quédense. Es un ratito nada más y regresamos. Gracias, Marlene. Regresamos en un ratito. Sí. El eneagrama es una herramienta milenaria, tiene más de 2500 años, fue descubierta por los sufis son esta rama mística del Islam, y fue perfeccionada por dos grandes psiquiatras, Oscar Ichazo y su discípulo Claudio Naranjo, y en los años 70, que fue cuando la trajeron aquí a Occidente, fue un boom, que ahora incluso en Berkeley la dan como materia en la carrera de psicología. Esta herramienta te ayuda a distinguir y a descubrir que nosotros tenemos una esencia, nosotros nacemos con una semillita, que es nuestra esencia, y a través del tiempo vamos desarrollando capas de personalidad. Todas estas máscaras de las que ya hemos escuchado hablar son esta personalidad que vamos desarrollando, este ego. El ego no necesariamente tiene que ser negativo. El problema es que lo has convertido en tu enemigo. Has vivido secuestrado por esta personalidad. Eres el esclavo de tu personalidad. Todas estas maneras reactivas de ser son parte de tu personalidad, esta que desarrollaste para sobrevivir. Pero ¿qué es lo que sucede con todas estas máscaras? Tenemos máscaras para la sociedad, para hacer y engañar a la gente, para ser como esta personalidad que ellos necesitan que seamos porque están esperando eso de nosotros, eso es lo que creemos. Y tenemos estas otras para nosotros sacar de la gente lo que creemos para nuestro propio beneficio. Esas son las máscaras las más comunes que utilizamos en la sociedad. ¿Qué pasa con esta personalidad y con lo que hay detrás de esas máscaras que en realidad tú también te estás engañando? Porque tú crees que eres una personalidad que ni siquiera conoces realmente cuál es tu esencia. Esa, la que tanto defiendes, la que tú crees que te define, con la que te has identificado, esta narrativa, esta historia que te llevas contando durante muchísimos años, realmente no eres tú. Son tus mecanismos de defensa que fuiste desarrollando a partir de tu herida de infancia. ¿Quieres descubrir cuál es esa herida de infancia? ¿Cuáles son esas capas de personalidad? ¿Quieres descubrir cuál es tu verdadera esencia y distinguirla y aprenderla a ver? Esta no va a desaparecer, no te preocupes. Simplemente vas a tomar las riendas de tu vida y vas a dejar de ser esclavo. La vas a hacer tu amiga en lugar de seguir siendo su enemiga. Métete a este curso de eneagrama que realmente te va a cuestionar muchísimas cosas profundas de tu personalidad y de tu esencia. No te la pierdas. El eneagrama es una herramienta milenaria, tiene más de 2500 años, fue descubierta por los sufis son esta rama mística del Islam, y fue perfeccionada por dos grandes psiquiatras, Oscar Ichazo y su discípulo Claudio Naranjo, y en los años 70, que fue cuando la trajeron aquí a Occidente, fue un boom, que ahora incluso en Berkeley la dan como materia en la carrera de psicología. Esta herramienta te ayuda a distinguir y a descubrir que nosotros tenemos una esencia, nosotros nacemos con una semillita, que es nuestra esencia, y a través del tiempo vamos desarrollando capas de personalidad. Todas estas máscaras de las que ya hemos escuchado hablar son esta personalidad que vamos desarrollando, este ego. El ego no necesariamente tiene que ser negativo. El problema es que lo has convertido en tu enemigo. Has vivido secuestrado por esta personalidad. Eres el esclavo de tu personalidad. Todas estas maneras reactivas de ser son parte de tu personalidad, esta que desarrollaste para sobrevivir. Pero ¿qué es lo que sucede con todas estas máscaras? Tenemos máscaras para la sociedad, para hacer y engañar a la gente,
para ser como esta personalidad que ellos necesitan que seamos porque están esperando eso de nosotros, o es lo que creemos. Y tenemos estas otras para nosotros sacar de la gente lo que creemos para nuestro propio beneficio. Esas son las máscaras las más comunes que utilizamos en la sociedad. ¿Qué pasa con esta personalidad y con lo que hay detrás de esas máscaras que en realidad tú también te estás engañando? Porque tú crees que eres una personalidad que ni siquiera conoces realmente cuál es tu esencia. Esa, la que tanto defiendes, la que tú crees que te define, con la que te has identificado, esta narrativa, esta historia que te llevas contando durante muchísimos años, realmente no eres tú. Son tus mecanismos de defensa que fuiste desarrollando a partir de tu herida de infancia. ¿Quieres descubrir cuál es esa herida de infancia? ¿Cuáles son esas capas de personalidad? ¿Quieres descubrir cuál es tu verdadera esencia y distinguirla y aprenderla a ver? Esta no va a desaparecer, no te preocupes. Simplemente vas a tomar las riendas de tu vida y vas a dejar de ser esclavo. La vas a ser tu amiga en lugar de seguir siendo su enemiga. Métete a este curso de Enneagrama que realmente te va a cuestionar muchísimas cosas profundas de tu personalidad y de tu esencia. No te la pierdas. El Enneagrama es una herramienta. Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros esta maravillosa plática. La verdad es que creo que ahorita comentábamos justamente fuera del aire qué importancia de hacer conciencia de qué es esto que nos está sucediendo, de no evadir el tema, pero de saber abordarlo desde la conciencia. Por eso estamos aquí con Marlene para que nos lo explique. Gracias, Ana Cristina, por estar aquí con nosotros. Estamos juntas. Gracias, Marlene, por estar aquí nuevamente. No, gracias a ustedes, chicas. Bueno, pues mira, antes del corte platicábamos, ¿no? De cómo se relaciona la videocodificación, ¿no? De las emociones, lo que está en mi inconsciente con este virus que ataca particularmente con cierta sintomatología. Entonces, si somos conscientes de estas emociones, pues es mucho más fácil que afrontemos, ¿no? El hecho de que pues estamos en medio de una pandemia y que el virus está en el aire y que pues eventualmente nos podemos contagiar. O no, ¿no? Yo creo que también viene a ser un maestro, ¿no? Y pues llegará con quien tenga que enseñar. Bueno, esa es mi perspectiva muy personal. Pero lo que sí nos gustaría, Marlene, que nos ayudaras es como que a nuestra audiencia darles herramientas, cómo hacerme consciente de estas emociones no vistas, no sanadas, no trabajadas, justamente para que mi sistema esté fuerte. Primero, lo más importante es empezar a hacer conciencia que el mayor infectador es el miedo. Así tal cual, es el miedo. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, o sea, el miedo más que nada es un mecanismo de supervivencia, o sea, es algo que habita dentro de nosotros y siempre lo manifestamos cuando estamos como ante una, ay, se me fue la palabra, ante una amenaza. Amenaza. Ante una amenaza. Entonces, es cuando lo manifestamos. Entonces, maneras de cómo manifestamos el miedo es o nos ponemos alerta, que es como de así, o huimos, o hacemos como que no pasa nada, o sea, hacemos completamente la ignoración, ¿no? Pero el miedo puede ser virtual o psicológico. Y en este caso es porque empezamos a manifestar un nivel de ansiedad constante y la ansiedad la podemos manifestar cuando empezamos a respirar así como muy rápido, como empezamos. Cuando estamos respirando como muy rápido es cuando podemos percibir que tenemos ansiedad y simplemente la ansiedad es miedo al futuro. Así tal cual. Es que no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué viene más adelante, pero empezamos a resistir desde un lugar imaginario, porque sabemos que la ansiedad es un miedo al futuro, empezamos a resistir, pero realmente, ¿qué es lo que estamos resistiendo? Si no sabemos qué viene en el futuro, o sea, no sabemos qué va a pasar en una hora, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar en X días, ¿ok? Entonces, el miedo no sabe identificar ni el pasado, ni el presente, perdón, no sabe identificar ni el pasado ni el futuro. El miedo simplemente es una cuestión del presente. Entonces, es algo que percibimos en este momento, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos en constante miedo en todo momento, obviamente no vamos a poder salir de la faceta de la simpaticotonía. Entonces, es ahí cuando nosotros generamos que el virus sea muchísimo más grande. Entonces, el miedo debilita muchísimo nuestro sistema inmune, ¿ok? O sea, ¿es válido sentir miedo? Sí. Es válido sentir miedo. Debilita el sistema inmune. La pregunta así clave es, ¿cómo evitamos el miedo? Exacto. Porque eso es algo inconsciente. Entonces, ¿es válido sentir miedo? Sí.
más no tardarte mucho en ese miedo. ¿Qué es lo que genera muchísimo miedo? El no estar como, cuando no tenemos como la, cuando no sabemos las cosas, o sea, cuando no estamos como en paz Incertidumbre. con nosotros mismos, exactamente. Entonces, una parte es, pues, o sea, pregunta, investiga, o sea, no nada más escuches lo que la gente dice, porque, o sea, muchas veces en las redes sociales empiezan a subir de, te vas a morir y no sé qué, pero realmente no nos vamos como a fuentes realmente científicas que nos puedan decir, sí, no pasa nada, tómate esto, tómate el otro, o sea, es cuando estamos así, que no tenemos como la verdad absoluta, es cuando generamos como muchísimo miedo, ¿ok? Entonces, primero que nada, bueno, ahorita vamos con tips. Número 1 es acepta el miedo, ¿ok? O sea, acepta que tienes un conflicto de miedo. No pasa nada si dices tengo miedo. Desde el momento en el que nosotros aceptamos que tenemos miedo, estamos aceptando que hay algo, hay una emoción que está como fuera de nosotros, ¿ok? ¿Cómo empezar también a evitar miedo? De acuerdo a los síntomas que yo te dije de cada una de las enfermedades, la emoción de cada una de las enfermedades, empieza a descubrir todo eso. Oye, tengo miedo, o sea, si sabes que tienes muchísimo miedo a morir y todavía no tienes, o sea, no tienes el virus, o sea, ¿qué se te ocurriría hacer? Ya sabes que si es que los pulmones, si empiezas a manifestar que los pulmones es miedo a morir, ¿qué podrías hacer? Pues en teoría dejar de tener miedo a morir. La pregunta es cómo dejar de tener miedo porque es algo tan inconsciente que esa es la fórmula que tenemos que encontrar, cómo dejar de tener miedo. Y bueno, obviamente está la fe, está la confianza, pero ahora, primero, para soltarlo, ¿no? hacernos consciente que en algún momento todos nos vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Todos. Totalmente de acuerdo. Hay gente que nada más le dices muerte y es así de, no hables del tema, mejor toca madera. Entonces, hay que hacernos consciente. El 50% de las probabilidades de morir es en cada instante. O sea, puede ser que ahorita vayas a la cocina y, no sé, te explote la olla express, puedes salir a la calle y te atropellen. O sea, el 50% de morir en cualquier instante está. Y el 100% de que en algún momento, no importa qué momento, va a morir, es súper latente, ¿ok? Como por qué precisamente te tendrías que morir de COVID. Claro, Sí, claro. sí, claro. Como claro. ¿Por qué nada más tener miedo a morirte de COVID y no sentir miedo de salir a la calle porque te vas a morir? O sea, en cuanto hacemos conciencia de eso, de que en algún momento nos tenemos que morir de algo, puede ser un accidente, no un accidente, puede ser una enfermedad, por lo que sea, ahí empezamos como a erradicar un poquito el miedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, técnicas, por ejemplo, una es lo que tú decías hace ratito de escribir, ¿ok? Entonces, yo te recomendaría que tomaras así una hoja, o sea, hojas en blanco, completamente en blanco, que te tomaras como un momento para ti y empezaras a escribir absolutamente todo lo que estás sintiendo, si es miedo, si es enojo, oye, es que sí, la verdad es que a mí la pandemia hizo o sea, sentí que todo el mundo se estaba pedando de mi territorio, tuve miedo de perderte, o sea, escribe absolutamente todo y te recomendaría que no lo hicieras con pluma negra, ¿ok? Porque en grafología, bueno, la ciencia de la grafología nos dice que con pluma negra lo único que hacemos es hacer como que el problema se haga más grande. Entonces, hazlo con cualquier tono. Oye, Marlene, y Ajá. cuando lo escribes en tu celular, por ejemplo, a mí me pasó que cuando me agarró eso de la garganta dije, no, tengo que escribirlo. Entonces agarré el celular y lo empecé a teclear. ¿Eso también ayuda? ¿O Sí tiene te ayuda, no, sí te ayuda, ayuda en un porcentaje menor, pero es muchísimo más productivo hacerlo, con tu puño y letra, porque estás sacando ahí toda ¿Y qué mejor emoción. tinta, la azul o cualquier otro color? Azul, morada. La morada. O sea, ideal, mira, el morado es transmutación, estás transmutando la emoción. El azul es porque o sea, el azul te ayuda como a tener más atención, más poder de retención, pero puedes ocupar el que tú quieras, excepto pluma negra. Qué buen punto. Ahora, yo siempre utilizo negra. Ese escrito, yo soy o colorina. sea, sí te ayuda, o sea, no sé, obviamente el tono negro para escribir te da rigidez, te da elegancia, entonces obviamente para un contrato sí es importante una pluma
negra, a lo mejor como para una carta, pero ya para este tipo de cuestiones no aplica, ¿ok? Entiendo. Por ejemplo, siempre que nosotros escribimos, vamos sacando la emoción. Entonces, cuando estamos enojados, tú te vas a dar cuenta que tu escritura es como más fuerte. Hasta se marca la letrita a través de la hoja. Sí. Cuando estás triste, haces la letra así como sin ganas, así como muy, muy delgadita y muy chiquita. Entonces, ahí te vas a dar cuenta también en la escritura cómo la emoción va saliendo. Si hay enojo, si hay ira, si estás triste, si hay miedo, se empiezan a ver las letras como así, como si tuvieran como curvitas. Indecisas. Ajá. Indecisas. Exactamente. Entonces, sí se nota. Entonces, es importante escribirlo, no te guardes nada. Y si eres como más espiritual, digo, ayuda mucho así como que poner a lo mejor una velita, no sé, una música que a ti te ayude como también a sacar la emoción, y eso podría ser una. Y yo te recomendaría que una vez que termines de escribir todo eso que sacaste, quemes la hoja, la quemes así, a lo mejor en el lavabo de tu cocina o en el lavabo de tu baño, lo quemas completamente y dejas que las cenizas se corran por el agua para que ya la emoción se libere. O la otra es enterrar las cenizas en algo que tenga tierra, una macetita, si tienes jardín en tu casa, en un parque cercano. Esa es una manera de poder liberar. ¿Agua o tierra? Okay. Para que se libere como todas las emociones. Buenísimo. Esa es una. Es como lo más fácil, ¿ok? O también, digo, ya podemos entrar como a temas de decodificación bajo terapia para descubrir exactamente la emoción, porque yo ahorita te hablé de emociones en general, pero obviamente cada persona puede decir, ¿sabes qué? Sí, yo me siento invadida de territorio por mi pareja, por mi mamá, por mis hijos, o sí tengo un miedo horrible de poder perder a mis hijos, o sea, mi miedo más grande es poder perder a mis hijos, y entonces eso ya se tendría que trabajar a profundidad para descubrir exactamente de dónde viene esa emoción y decodificarla. Bien. ¿Cómo se decodifica, Marlene? ¿Nos puedes dar un ejemplo? O sea, ¿es nada más hacerlo consciente y ya? ¿O hay como un proceso, una metodología como para que hay muchos casos. O sea, por ejemplo, te voy a poner un caso muy, muy personal. ¿Okay? Gracias. Okay. Sí. Digo, a lo mejor ahorita nos salimos un poquito del tema de... pero ayuda. Pero ayuda a entender un poquito, porque es complejo entender esto, la videocodificación, porque hay mucha gente muy pragmática que no entiende esta relación. Sí, y ¿no? es que ahorita nos vimos como en un tema muy, muy especializado. Exacto. Fíjate, yo era muy feliz por la vida, ¿sí? Nunca había manifestado ningún tipo de alergia, todo así perfecto. Siempre decía, yo soy una mujer muy sana, ¿no? Entonces, un día sí empezó a me encantaba usar anillos, pulseras, todo lo que se pudiera colgar, a mí me encantaba, sí, era fan de comprar anillitos y todo, ¿no? Y de repente empiezo a darme cuenta que ya los anillos no los soportaba, y cuando me ponía anillos, toda la parte donde era el anillo se me hinchaba el dedo, se me ponía rojo, si me ponía algún collar igual aquí en el pecho, los relojes o las pulseras no las aguantaba, y dejé de utilizar pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero era más en la parte de los dedos. Entonces, tú conoces a Mariano. Las dos lo conocemos. Yo tomé ha estado de invitado. Tomé una terapia con él, por él conocí la biodecodificación, de hecho, y pues ya le empecé a decir, ¿qué onda con mis dedos? ¿Sí? Y resulta que las alergias se empiezan a manifestar cuando hay una emoción que de verdad, o sea, como que marca mucho, mucho dentro de ti. En mi caso fue de que yo tenía una relación en la que duré prácticamente como 12 años, y yo tenía la esperanza de que pues, con él me iba a casar, y yo ya estaba como en espera del anillo, ¿no? Entonces yo empiezo un día caché ahí en sus cosas que tenía catálogos de anillos de compromiso, y de repente había así como señales. Yo dije, no, ya no tarda en llegar, y ya sabes lo típico de hay que traer los dedos limpios para cuando el anillo llegue, ¿no? Bueno, total que el anillo nunca llegó, tronamos, dejamos de andar, y después de eso fue cuando yo empiezo a manifestar la alergia. Digo, yo no lo había mirado hasta que, como que trabajamos más profundo, y a raíz de que yo no tuve un anillo y tenía mis dedos listos para que entrara un anillo, esa es la razón por la cual yo empecé a desarrollar esa alergia, de no poder usar pues, ese tipo de cosas.
Entonces, esa decodificación fue muy fácil porque rápidamente descubrimos la emoción, o sea, ahí la decodificación se dio porque descubrimos la emoción, pude mirarlo y hoy, digo, ya no los uso tanto, Entonces, pero ya los uso y no me pasa absolutamente nada. Ya traigo mi reloj, ya traigo el ya anillito, lo dejé ya pasar superaste. tanto, pero ahí fue como se sanó. Pero sí hay procesos muy largos, o Pero sea, ya cuando entonces, tenemos la descodificación es darse cuenta de la enfermedad, bueno, del de dónde síntoma. nace la emoción. Esa es la descodificación, darse cuenta. Esa es la naturaleza. ¿Dónde nace la emoción? Para desde ese lugar trabajarla y empezar a decodificarla. Hay emociones que vienen desde que eras chiquito, hay emociones que vienen desde que estás en el vientre de mamá, hay otros que generas obviamente ya siendo adulto, e incluso hay algunas que vienen a nivel transgeneracional, que las heredamos. Ujú. De hecho, es muy común y yo sé de que tú, Tato, y algunos muy Ajá. queridos dan incluso talleres de biodecodificación de sobrepeso, ¿no? Que es como algo que... Sí, 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 de biodecodificación, pero lo damos más a nivel transgeneracional, o sea, como hay enfermedades que también heredamos de nuestros ancestros, o sea, de abuelitos, de papás, o sea, son como temas muy extensos, pero hay algunos que sí se requiere una terapia muy, muy específica. Qué Ok. interesante. Y es ahí donde se podría engarzar un poco, ¿no? Con el tema de constelaciones familiares. Exactamente, porque también se puede decodificar a través de una constelación. Sí, me queda claro, yo lo he vivido y han cambiado cosas una vez que hago constelación familiar. Es Sí, entonces impresionante. también es encontrar como tu método, tu mecanismo, o sea, lo Claro. podemos hacer a través de una constelación, a través de una terapia de biodecodificación. Ahorita te conté, hay algunas como muy fáciles que descubriendo la emoción decodificas, pero por ejemplo, queremos decodificar un cáncer, ahí sí requerimos tener una terapia muy profunda, Muy profunda. porque ya cuando se llega a un cáncer es porque ya hay muchas emociones ahí muy arraigadas y que de verdad te cuesta muchísimo trabajo trabajar y hay gente que de repente lo descubre pero no las quiere trabajar. Entonces, los cánceres se dan ya cuando la emoción ya está muy, muy, muy arraigada. Así que están Ya aferrados está, a no querer. literal, ya está en las células, literal, ya ¿Sí? está en el ADN, Exacto, ¿no? ya está en el ADN. Exactamente. Wow. Ujú. Entonces, Fíjate que ahí yo sí se tengo requiere una terapia más extensa. yo tengo una pregunta porque, y por ahí incluso leí un artículo en sobre todo en la revista de estos temas, ¿no? Incluso puede ser una emoción colectiva. Yo estaba leyendo por ahí hace mucho tiempo cuando empezó la biodecodificación, pero colectiva de Wuhan, donde se originó Ajá. el virus. Y resulta muy interesante porque hay información que evidentemente no sale a los medios, pero por ahí iban a poner una planta de desechos de algo que iba a contaminar el aire de la ciudad, hubo resistencia de la población, Población. los reprimieron incluso por manifestarse en contra de esta, no sé si era una refinería o algo que tenía que ver con procesos de contaminación en el aire. ¿Puede darse esto, Marlene, que sea más bien un tema de una emoción colectiva y se puede hacer una biodecodificación colectiva? Yo creo que sería difícil porque, como te vuelvo a repetir, o sea, las emociones son diferentes en cada una de las personas. Entonces, sí podemos decir como por ejemplo, hablar del amor, ¿no? O sea, todos conocemos el amor, pero cada uno lo conoce desde un lugar diferente. Entonces, podemos llegar y decir, ay, mira, aquí tenemos una receta para curar el amor, pero a lo mejor sí puede haber una decodificación, pero en ti tal vez sea en un porcentaje del 10, en otros sí sea el 20, en Ok, otros sea muchísimo Mm, más, porque pues somos seres humanos únicos, o sea, únicos, y no manifestamos siempre las cosas de la misma manera. claro, claro. claro, claro. Entiendo. Ok. Y digo, retomando como un poquito el tema del que hablábamos ahorita que estábamos en el corte, de ser responsables, ¿no? O sea, o sea, obviamente cuando escuché el virus y todo, obviamente también entré en conflicto y me dio así la etapa de limpia todo y no sal y todo. Ya empecé como a investigar, empecé a ver como temas y dije, ok, ya descubrí esto, tengo que trabajar estas emociones y hoy yo te puedo decir que es una alternativa, o sea, no es como que, o sea, es una alternativa, pero si tú ya tienes alguna enfermedad, ya tienes algún síntoma, sí es importante que sigas el tratamiento médico, o sea, si estás en un tratamiento médico y de repente escuchas lo que yo te platiqué ahorita y lo dejas, o sea, no va a ser así de fácil, o sea,
Podemos evitar trabajar la emoción, evitar la enfermedad, sí, pero ya si la tienes, sí es importante que sigas tu tratamiento médico. Es como, por ejemplo, el sobrepeso se puede decodificar, porque el sobrepeso son muchísimas emociones. Entonces, supongamos, ya descubriste qué emociones te llevaron a tener sobrepeso, pero sigues gordito, ¿me explico? Entonces no es como que, ya me decodifiqué, ya encontré la emoción, entonces voy a bajar solo, no. Ya la decodificaste, ya no vas a subir más de peso, pero sí requieres tener un tratamiento con nutriólogo, con un bariatra, con algún médico especializado para bajar de peso, para que ya vuelvas a estar como en el peso ideal y a partir de ahí ya no vuelves a subir de peso por esas emociones que tú trabajaste. Y lo mismo pasa con las enfermedades. Marlene, pero el encontrar el origen de las emociones no es nada fácil. No, requiere de mucho trabajo personal, yo creo, ¿no? Requiere mucho trabajo personal, de una terapia o de un acompañamiento. ¿Cómo le haces para descubrir el origen de las emociones, el origen del padecimiento? ¿Cómo? A través de terapia. O sea, obviamente tienes a tu paciente enfrente, no sé, llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Díganme una enfermedad, no sé, no sé, colitis, rosácea. Bueno, ok, la rosácea, ¿ves que? Rosácea, ¿no? ¿Ves que son como temas de piel? Manchitas, ¿no? Ajá, rojitas. Entonces, hay momentos en los que la rosácea se manifiesta más en la piel. Entonces, voy a hablar de un caso que tuve, o sea, que sí fue como personal, nomás no voy a mencionar nombres, pero la rosácea tiene que ver con una desvalorización, pero específicamente con un miembro de tu familia. En este caso, con esta persona fue con su papá. Entonces, tenemos como los antecedentes, porque si hay un diccionario que te dice tal enfermedad significa tal, 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 pero tú ya como biodecodificador tienes que empezar a indagar con esa persona. Entonces sabía que tenía que ver con desvalorización, o se sentía parte de la familia, así como temitas. Entonces empiezas a indagar así de, a ver, cuéntame qué pasó con papá, cuéntame qué te desvaloriza. O sea, es empezar a indagar, para lograr encontrar la raíz. Por ejemplo, con este paciente fueron 3 sesiones hasta que descubrió que tenía que ver con el papá. Pero yo al principio le preguntaba, cuéntame de tu papá. Él, no, es que yo con mi papá todo perfecto. Y él decía que todo perfecto y que ya lo había perdonado, pero realmente la raíz fue que el papá, él, desde muy joven, más o menos como a los 16 años, embarazó a su novia, y obviamente eran muy chiquitos. Le cuenta al papá, pues, oye, papá, pues estoy embarazado con mi pareja, y el papá lo primerito que le dice es, ¿te vas de la casa? Y si o sea, y es hacerte responsable, pues, del chistecito que tú hiciste, en ese caso, en la cabeza del señor. Para él, en ese momento me desterró de mi familia, no me siento parte de él, y se sintió completamente desvalorizado por el papá. Entonces, primero estaba la negación, de repente llegó un momento en el que sale, tocamos la emoción y dijo, sí, fue ese el momento. Ahorita sí ya le hablaba al papá y todo, ya todo muy perdonado, pero la emoción estaba muy oculta, muy guardada, no estaba sanada. Es como de, no la quiero tocar porque sé que si la toco me va a volver a doler, voy a volver a sentir eso. Entonces, a veces el descubrir una emoción es volver a ir al centro del dolor para poderlo sanar. Entonces, en cada persona es completamente diferente. Y es que eso que acabas de decir es importantísimo, porque no somos conscientes de que las emociones se guardan en el cuerpo, ¿no? Se guardan en el consciente y ahí están, y a lo mejor nosotros estamos, según nosotros, súper bien de algo que, como bien dices, hasta quizá en el vientre de la mamá, ¿no? Entonces, sí se requiere como un trabajo muy personal, echarse un clavado de qué está pasando ahí con... No, y nunca terminamos, te lo prometo, nunca terminamos de trabajar. Sí se requiere un compromiso muy grande contigo, pero para mí el trabajar contigo es la mejor muestra de amor incondicional que tienes para ti. Claro. Lo importante es saber cómo trabajar en ti, porque muchas personas tienen la intención de trabajar en ellas mismas, pero no saben cómo, ni por dónde empezar. No. Y de verdad que hay gente que se resiste y hay gente que no. ¿Qué consejo le darías a nuestra audiencia? Porque aquí tenemos invitados de todas las disciplinas que todas buscan lo mismo, ¿no? Conciencia y encontrar ese amor incondicional para ti primero y para los demás. Pero para todos pues, puede ser algo diferente. ¿Cómo sé que hago clic con algún tipo de terapia o con algún tipo de disciplina? Mira, obviamente, o sea, sí, hay miles, o sea, hay
ya hay muchas maneras de cómo trabajar contigo y es lo que yo siempre le digo a la gente, o sea, encuentra tu área, o sea, en lo que a ti te funciona, pero sí requieres empezar a experimentarlo. Cuando tú lo experimentas, ya puedes decir, me gustó o no me gustó, encontré algo que me sanó o no me sanó. Entonces, arriésgate a vivirlas, o sea, si te vibra, vívela y desde ese lugar puedes decir, ¿sabes qué? Sí me gustó, no me gustó. Hoy para mí, los mecanismos que a mí me funcionan, pues son las constelaciones, es la biodecodificación. Hay otra área que se llama respiración consciente, que o sea, es haces meditación con respiración consciente, que digo, para mí en una cuestión muy particular, es un momento muy sanador porque conectas completamente con todo lo que está ahí en el subconsciente, se te revela y lo salas en una sesión de 1 hora, 1 hora y media, y esos son para mí mis mecanismos, ¿me explico? Y también que me encuentro rodeada de gente que está como en estas disciplinas y que cuando miran algo que no me está funcionando, que son como lo suficientemente honestos y tienen un amor grande, decirme, oye Marlene, como que ahí tienes una emoción guardada, te estás como guardando algo, pero yo sí te diría, arriésgate a vivir una disciplina, descúbrelas y en base a eso descubre cuál es tu mecanismo. Puede ser la psicología, puede ser Reiki, puede ser, no sé, ahorita hay unas que se llaman, creo, barras de, no recuerdo el otro nombre, De Access, estas barras de Access. hay O, muchos mecanismos. o los imanes, ¿no? Que es Ajá, también o sea, hay muchas cosas, pero muchas, lo muchas. ideal es que cada Acupuntura. persona descubra cuál es su mecanismo. Claro. Porque es como te vuelvo a repetir, cada ser humano es diferente. Entonces, va a haber unos que con uno se identifiquen y otros con otro. Y es súper respetable. Sí, Súper claro. respetable. Hay gente que va con angelólogos, o sea, hay 1000 cosas. Qué padre. Perdón, ¿qué ibas a decir, Vero? Que me gustaría, bueno, aprovechar el tiempo para que se nos sigas dando herramientas de qué más podemos hacer, no para no contagiarnos, pero sí para sentir. Tú nos hablaste de que podíamos fortalecer el sistema inmunológico, confiar en nuestro sistema inmunológico. Fortalecerlo obviamente tiene que ver con alimentación, descanso, ejercicio, cuidar tu cuerpo, pero ¿cómo confiar en nuestro sistema inmune? Tú Es hablaste que de... mira, es muy simple, pero a la gente le cuesta mucho trabajo, te lo Sí, prometo. sí. O sea, yo sé que para la gente que a lo mejor entiende la biodecodificación, que tiene a lo mejor un tema como más, son como un poquito más espirituales, es más fácil, pero Más fácil. la gente que apenas está empezando a entrar en ese punto, les cuesta trabajo. Pero fíjate, ok, no estamos exentos de contagiarnos del virus. Hay por ahí o sea, algo colectivo que te dice que prácticamente el 90% de la población mundial se va a contagiar. Así de simple. Entonces, de que nos podemos contagiar, nos vamos a contagiar. Si es el caso tuyo, de que te contagias del virus, es simplemente aceptarlo, así de, ok, ya me contagié, ya lo tengo, es empezar a evitar todos esos temas que yo te acabo de contar que dan, o sea, cuando se da que pulmones, bronquios, y simplemente quedarte tranquilo, confiando plenamente de que tu sistema inmunológico va a ser más fuerte. Y sí se puede, o sea, hoy tenemos evidencia de los casos asintomáticos. Hoy a raíz de que ya hay mucha gente que se ha salvado del virus o que ha manifestado casos sintomáticos, fíjate cómo ya la gente está más tranquila. Es por eso que también ya vemos que ya la carga en los hospitales también ya está empezando a bajar, porque hoy la gente ya sabe que te puedes contagiar, pero no es necesario que te vayas a morir. Entonces ya saben que pueden pasar como inadvertidos del virus. Entonces lo tengo, es confiar plenamente, es estar tranquilo haciendo las cosas que tú haces normalmente y confiar que tu sistema inmune va a ser muchísimo más fuerte, confiar que tu cuerpo te va a curar. Es como confiar a cuando nos da una gripa. Así de, si no me tomo nada, no pasa nada, y si me tomo, simplemente, es más, la gripa es un virus. No hay nada que te cure la gripa, absolutamente nada. Los medicamentos que hay en el mercado son simplemente como para apagar un poquito el la virus, sintomatología, pero como tal el pero virus realmente no te lo cura. Y lo mismo pasa con el virus del COVID. Si fuera una bacteria, créeme que ya, el antibiótico ya lo hubiera matado. Pero así como nuestro cuerpo alguna vez, por primera vez, experimentó la gripa y pudo sacarte de ahí,
Lo mismo va a ser con el virus de COVID o X virus que sigan latiendo. Por ejemplo, el virus del SIDA es un virus, no hay cura. Y sabemos que puede permanecer en tu cuerpo muchísimo tiempo, pero la gente que lo mantiene por muchísimo tiempo sin manifestar ninguna, se me fue la palabra, sin manifestar síntomas, es porque está tranquilo, está confiando, tiene ganas de vivir, está confiando completamente en su sistema inmune y trabaja para mantenerlo elevado. Y lo mismo pasa con esto. Entonces, ¿cómo subimos el sistema inmune? Si te gusta la música, ponla, pero no la música de Lupita D'Alessio o las de... Te entiendo. O así de cortarse el corazón. Que se conectan con el dolor. No. Pon música que sabes que te va a ayudar a sentirte alegre. O sea, si vas manejando, ponla en tu coche y ve cantando, o mientras estás haciendo algunas labores en tu casa, o así, con 15 minutos que tú pongas música y la cantes, pero que sea música que te lleve a subir tu estado de ánimo, eso ayuda. Consumir frutas. Oye, Marlene, y por ejemplo, ahorita, eso ya sabemos que es como cuidar el cuerpo y fortalecerlo, pero un tema, ¿no? Ahorita que viene la época de la influenza, ¿no? La época ¿no? De fríos. ¿Qué tanto el hacer uso de algo externo como es una vacuna? O sea, yo, por ejemplo, en mi vida me he dado influenza, en mi vida me he vacunado la influenza, pero ¿una vacuna haría la diferencia? Digo, yo sé que es un tema delicado porque hay quienes creen y quienes no creen en las vacunas, pero, o sea, mi punto va más o sea, ¿nos vamos a poder apoyar en algo externo? Claro que sí, o sea, como te digo, o sea, esto es una alternativa médica, o sea, ahorita ya hay una vacuna que puede contrarrestar el virus de la influenza, entonces, si ya está, ya le metiste esa información a tu sistema inmune de cómo actuar si entra ese virus, está perfecto, o sea, ya es como que ahí ya lo ayudaste, ¿me explico? Cuando no hay una cura, es como dejar que el sistema inmune descubra desde qué lugar lo va a empezar a manejar, a tratar. A manejar, claro. O sea, es como, por ejemplo, los callitos. El sistema inmune actúa, o sea, te encantan los tacones, te encanta andar con zapato incómodo porque quieres estar presentable, te quieres ver bonita por apariencia, ok, te voy a generar un callito para que tu dedo no sea lastimado. Así actúa el sistema inmune. Ya, claro. O sea, ¿qué decimos hoy? O sea, ¿por qué un callo, no? O sea, ¿por qué no pudo haber hecho otra cosa más? Pero así actúa. Claro, y es una protección para tu piel. Fíjate qué increíble. Claro. Nunca lo había visto así. Así actúa. Ok. O sea, así de fácil. O sea, por ejemplo, o sea, sudamos, ¿no? Entonces es como de, oye, o sea, si no tuvieras pelito en tu axila, estarías rosado constantemente cada que sudas. Entonces, te voy a regalar pelito para que este pelito absorba y no te lastimes tu piel. Hoy ya usamos otros mecanismos. Me voy a depilar, pero utilizamos un antitranspirante para no sí, para no lastimarnos. No lastimar. O alguna blusa que ayude a no tener el roce. Pero si tenemos un roce constante, pues ¿qué se genera? O sea, irritación. Irritación. Y luego de la irritación hay cambio de piel, pero ¿qué es lo que hace el sistema inmune? Ok, voy a hacer un cambio de piel. ¿Para qué? Para que vuelva a salir piel nueva y no te lastimes. Entonces, no, bueno, esto está interesante. Es perfecto. Es muy sabio, es muy sabio. Oigan, esto está buenísimo, pero como siempre ya se acabó el tiempo. Traicionero, ya se nos fue el tiempo, pero de verdad que es súper interesante. Sí. Recapitulando, acuérdense que siempre, bueno, esto es muy interesante el tema de la biodecodificación, porque es cierto, tenemos emociones que si no son vistas no son sanadas y eso de alguna manera nos hace un poco más vulnerables, ¿no? A este virus del COVID. De verdad que esperamos que estas relaciones de cada síntoma, ¿no? Con alguna emoción o algún órgano les haya funcionado. Recuerden que tampoco podemos dejar de mano, como nos dijo Marlene, el tema médico, o sea, si hay un tema, pues sí hay que atenderlo. Y sean muy felices, o sea, todo lo que te dé felicidad, hazlo, eso te ayuda a subir el sistema inmune. Si te encanta tocar la guitarra, si dejaste de pintar y te encantaba, hazlo, o sea, el cocinar, todo lo que a ti te haga feliz, eso te haga pleno. Suba. Súper, me encanta. Yo creo que... Salir al cafecito con la amiga, eso te hace feliz.
Claro, Muy bien. como conclusión es básicamente hacernos conscientes, por eso el programa Vitalidad Consciente. Así es. Estos temas Muy nos bien. hacen conscientes de lo que sentimos, de lo que somos y bueno, por supuesto, nos dan una gran aprendizaje. Muchísimas gracias, Marlene. No, Muchísimas gracias, ustedes. Marlene. Gracias por su Muchísimas espacio. gracias, mi Vero hermosa, como siempre es un honor y un Ay, placer y un igual, gusto compartir este espacio muñeca, contigo. igual. Amigos, escríbanos, ya saben si quieren algún tema, ¿no? que toquemos en el programa, es suyo, es de ustedes. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días, igual 12:30 hicimos un cambio de horario, 12:30. pero pues los vemos la próxima semana con otro invitado. Marlene hermosa, muchísimas gracias. Si llegan Muchas preguntas gracias. a la producción, pues te las haremos llegar. No, gracias a ustedes y Gracias. espero, audiencia, que te sirva esto y que de verdad aplícalo. Confía en tu sistema inmune. Me encanta. Muy bien. Muchas Nos gracias. quedamos con esa tarea. No, ustedes. Muchas gracias. Buen fin de Besos. semana. Feliz fin de Descansen. semana.